pues que hay grandes desarrollos filosóficos desde América Latina, ¿no? Sobre todo, más conocido es este de la filosofía de la liberación, que se ha nutrido pues del marxismo, de la filosofía de Heidegger, del existencialismo, de un filósofo que es importante en esto del reconocimiento del otro, que es Levinas, ¿no? Manuel Levinas, filósofo judío, y todo esto nos da un panorama bastante rico como para hacer filosofía desde América Latina. ¿Qué implica? Pues formarse filosóficamente bien, tener clara toda la propuesta filosófica, todas las propuestas filosóficas desde Grecia, eh, eh, con bastante fuerza, porque de lo que se trata es de hacer un diálogo desde América y construir la filosofía, continuar con el trabajo lo que decía hace poco, porque se celebraron 50 años de filosofía de la liberación, lo que decía Dussel hace poco, les toca la posta a los jóvenes, porque ya hemos hecho nosotros bastante. Y hacer filosofía latinoamericana, pues es realmente eh, pensar desde aquí y hacer filosofía desde aquí, ¿no? Entonces, mi recomendación, mis palabras, si quiere, para empezar las preguntas, es que la formación filosófica es esencial. No se trata de una filosofía así como ¿qué hago con filosofía latinoamericana? Sino que es una rama de la filosofía universal, una rama de la gran filosofía que entra en diálogo con Europa. Enrique Dussel dice que es la cuarta espada de la filosofía latinoamericana. En realidad entra en un debate duro y existen cátedras en Europa de filosofía latinoamericana. O sea, el propio Enrique Dussel es invitado permanentemente a Alemania, a Berlín, a Jena, a Heidelberg, a los principales centros universitarios alemanes, a la Sorbona, etcétera, para dar charlas de filosofía latinoamericana porque está dentro del gran panorama de la filosofía, de la gran filosofía, está ya la filosofía latinoamericana. Y de eso debemos sentirnos orgullosos latinoamericanos porque realmente si nos ponemos a estudiar filosofía latinoamericana, encontraremos pues que es una propuesta seria, interesante, importante y en diálogo con toda la filosofía. Entonces, eso podríamos decir para si es que hay si es que hay preguntas y... Muchas gracias, Cristóbal. Yeah. Una, A una, ti, Lorena, a ustedes. una muy concentrada exposición para justamente abrir el debate que hoy continúa, porque seguimos en realidades también de dependencia, de geopolítica especial, de un eurocentrismo que todavía llega, de una colonialidad del poder que hay que romper, y porque la filosofía es un pensar que se piensa a sí mismo, entonces siempre se estará mirando y siempre estaremos, y además al hablar del ser latinoamericano, del ser humano, de la vida, pues siempre habrá que repensarse, solamente que ojalá en algunos casos ya superemos algunos temas del pasado y que para eso a lo mejor hay que hacer un clic con descolonializar la mente, el saber, el pensar y simplemente hacer filosofía sin más desde aquí, ¿no? Sin tener que explicar que sí somos Sí. seres humanos capaces de Claro. filosofar como lo tuvo que hacer, o que tenemos alma como lo que tuvo que hacer Bartolomé de las Casas en respuesta a Ginés de Sepúlveda. Pero hay varias cosas que, como decía Cristóbal, tienen que ver con el pensar mismo de la filosofía y con el mirar la historia del pensamiento, la historia de las ideas, vinculadas sí con la filosofía como como una realidad y un saber dentro de la cultura, pero también vinculada a la circunstancia, al desde aquí, a la historia de los pueblos y a la historia del pensamiento que no se ha registrado y que tiene que ver con cómo se ha visto la historia, o sea, cómo la historia, qué es lo que ha registrado la historiografía.
Hasta eso yo simplemente provoco un poquito más y les doy la palabra a algún compañero que quisiera conversar con nuestro expositor, después de agradecerle nuevamente. Gracias, Lorena. A ver, chicos y chicas. A ver, buenas noches primero. Buenas noches. Muy, muy interesante. Yo, Emilio, Emilio, por favor. sí. Sí, muy, muy interesante. Gracias por las palabras. Este, tendría una pregunta y es la de, ¿cuál sería como la posición a ver, sí, me cuesta un poco formularlo ahora, pero digamos, siendo América o más bien que haya nacido bajo un signo de utopía, ¿no? Y que sea América creadora de utopías. Ujú. eh, Supongo que este tema es uno que le interesa a una filosofía nuestra. Y me pregunto cuál es el lugar de toda de todo ese pensamiento utópico cuando, o sea, no sé cuál es el lugar de ese pensamiento utópico dentro de esta filosofía latinoamericana, porque hasta ahora lo único que me ha sonado de esta propuesta de más que todo de SEA, ¿no? Que es universalista, y creo que es lo que más ha hablado, em, pues se encuentra más dentro de esta filosofía, pero sí en diálogo con nosotros, pero sigue siendo filosofía occidental, ¿no? ¿Dónde quedaría todo este pensamiento utópico? Esa sería como mi pregunta. Correcto. Realmente la filosofía latinoamericana toma en cuenta la utopía, ¿no? La utopía, simplemente Europa está viviendo la utopía americana, porque fijémonos, por ejemplo, que los partidos políticos europeos empiezan a formarse y toman como modelo algunos movimientos políticos latinoamericanos. Por ejemplo, uno de los referentes de la política española de, de Podemos en España, uno de los referentes es el pensamiento latinoamericano y uno de los pensadores que quizá no se le ha considerado mucho y es importantísimo es el que dice de Bolivia, García Linera. Es Ujú. filósofo García Linera, sociólogo García Linera. Entonces, en realidad, Europa está aprendiendo de América Latina. En realidad, la utopía, América se fuma como utopía. Hay un libro de Mundo de América. América se inventa. En realidad es importante porque echamos a andar en América Latina como algo que todavía no es. Y ustedes saben que la utopía es crearse, pues en realidad es toda una invención. La utopía es un lugar que no existe. Utopos, ¿no es cierto? Lo que todavía no existe. E incluso Tomás Moro situaba cerca de América la isla de Utopía, pues no. Somos desde el término utopía tiene que ver con lo incógnito, con lo que todavía no es. Pero nosotros estamos siendo de tal manera, hay un debate en España, por ejemplo, con Vox, con el partido de la ultraderecha, a raíz de la ganancia de Arce Catacora en Bolivia. Y dice, bueno, pues es que el problema es que los bolivianos, la mayoría de los bolivianos son analfabetos, son ignorantes, casi como Ginés de Sepúlveda nos dice que bueno, que los bolivianos son de una ignorancia completa y que por eso han elegido a Arce Catacora. Y en realidad, pues el movimiento plurinacional de Bolivia es uno de los rasgos que nos empiezan a poner por encima de los movimientos europeos, que en realidad el fenómeno latinoamericano, el movimiento plurinacional, el rescate del Avia Yala, de los pueblos indígenas, por ejemplo, es un elemento, pero fundamental en el pensamiento universal. Entonces, esto de la utopía es fundamental porque América se formó como elemento utópico, la invención de América, dice O'Gorman, pues podríamos decir que Europa luego de mayo del 68 políticamente no tuvo mucho que dar ya. Un poco como que se estancó en un equilibrio
neoliberal por un lado y lo que se ha ido desmantelando el estado de bienestar en los países escandinavos, y no tiene mucho que dar en el plano político. La filosofía latinoamericana es potentísima en este momento. Entonces, en realidad, estamos echando a andar por lo que fue en los años 70 la utopía latinoamericana. Estamos echando a andar y estamos andando porque, pues, México, eh, Chile, los movimientos sociales que hay en Chile, la insurgencia chilena, el recambio boliviano, son elementos que analizados desde la perspectiva de la filosofía política son novedosos y son pues de estudio en Europa ¿qué hacen estos latinoamericanos, ¿no? O sea, podríamos decir sin una alabanza propia, pues estamos siendo estrellas en el cambio, en la lucha esta por crearnos, por recrearnos desde una ruptura decolonial, ¿no? Desde una ruptura con el pasado este de opresión, de una política impuesta. Estamos en eso, les admiran mucho porque somos latinoamericanos y este momento es un orgullo ser latinoamericanos. Pregunta, ¿qué está pasando? Y este debate de los de Vox que dicen estos bolivianos, ¿cómo votan por Arce Catacora? Bueno, Lucho Arce Catacora es un hombre pues, formidable, como lo fue Evo Morales. Pues. Es un hombre formado, pero completamente, un economista de primera que le llevó a Bolivia a los más altos sitiales de crecimiento económico. Somos un fenómeno realmente, un fenómeno de estudio América Latina. Muchos vienen a formarse en América Latina y ya no ocurre únicamente como que lo que ocurría antes, las becas hacia Europa, porque Europa tenía filosofía, pensamiento, el pensamiento y el movimiento está por acá, se ha trasladado por acá. El espíritu parece que tiene como decía Hegel, tiene sus caminos, ¿no? Y uno de los caminos es América, ¿no? Es la utopía. Exactamente lo que plantea el compañero, es la utopía. Hemos echado a andar desde la utopía. No sé si le ayudé en algo. Sí, gracias. Álvaro Caguana quiere intervenir. Adelante, Álvaro. Gracias, Emilio, por tu intervención tan inteligente y oportuna. Sí, muy buenas noches con todos. Y tenía yo una duda o una pregunta más bien en torno a su opinión personal, ahora que mencionaba la cuestión de la utopía y que, como dice, somos potencia o la utopía de Europa. Estaba revisando a Bondi y dice que, o sea, que nosotros, al ser una copia, debíamos de habernos o de deconstruir todo ese sistema de filosofía que teníamos. Y en cambio, SEA dice que no es un delito tomar, qué sé yo, conceptos de Europa o autores y nosotros dar respuesta a problemas que aún hoy están latentes. Entonces, si hemos logrado ya ser, como dice, una potencia, le pregunto yo a usted si eso se logró deconstruyendo toda esa concepción que teníamos antes o sería mejorando los sistemas de filosofía que estaban ya impuestos por Europa. ¿Ya? Sí, yo le podría dar una respuesta desde el punto de vista, si se quiere, sin ser hegeliano, pero desde el punto de vista hegeliano, de que aquí en América se produce una especie de Aufhebung, ¿no? Una palabra alemana que es negar, pero superar, pero asumiendo aquello que se supera. O sea, no puede la filosofía latinoamericana partir de cero, pues no. Todo el trasiego filosófico que nos llega, sobre todo Europa, de Alemania, de Francia, aquello es asumido y es negado. Es el diálogo, pues, de una asimilación de aquello, es una superdialéctica. Y en esta operación dialéctica no obedece aquello que está siendo superado.
Es decir, por ejemplo, si hablamos de la filosofía hegeliana o del marxismo o de la filosofía de los últimos pensadores, Chulhan, por ejemplo, que no es europeo, pero fíjense ustedes, un coreano haciendo filosofía y siendo profesor en las universidades europeas. Entonces, ocurre que la filosofía latinoamericana supera, paladinamente lo dice Dull, una superación de la filosofía. La filosofía latinoamericana es una superación de la filosofía. Pero esa superación implica no negar, no una negación lógica que no vamos a ir por allá. Andamos por el mismo camino. O sea, la filosofía es la filosofía. Pues hay que aprender la filosofía. Si no sabemos Aristóteles y ponernos a hacer una filosofía desde aquí, ¿qué hacemos? Pues dedicamos a contemplar los Andes o alguna cosa de esas y nos sale algún pensamiento enrevesado que no tiene nada que ver con la filosofía. Pero se hace filosofía en diálogo, en oposición, en desarrollo, en debate con la filosofía, con esa filosofía. Y esa decolonización implica una negación dialéctica. Porque no podemos negar que somos parte de Occidente. No podemos negar que aquello es, que no somos algo separado, que hacer filosofía no implica decir, nosotros hacemos por acá filosofía, rechazamos todo lo que venga de Europa y nos ponemos a hacer una filosofía latinoamericana como si fuese la filosofía latinoamericana como la alpaca, la vicuña o el puma o algún elemento propio de América Latina. No, la filosofía es universal, es la filosofía nada más, pues no. Es filosofía sin más. Es hacer filosofía y es hacer filosofía desde nuestra circunstancia, como decía Lorena, pues desde nuestra circunstancia, ¿no? Hay que considerar la circunstancia. Y en eso rescatamos a Ortega y Gasset que decía, yo soy yo y mi circunstancia, pues no podemos entendernos sin la circunstancia latinoamericana. Y somos una circunstancia en relación a Europa. Somos el elemento con el que estamos, permanentemente estamos dialogando y estamos haciendo filosofía. Lo contrario, pues separarnos. Hay una frase, creo que es de Nietzsche, que dice que el, el ermitaño se va para regresar. O sea, si nos vamos a Europa, es porque estamos aquí, ¿no? Regresamos acá. No nos alejamos ni tampoco nos ponemos en América y decimos, no neguemos todo lo que viene de Europa. No, hay que asumirlo. Somos occidentales, somos globales. Somos globales, hay que asumir la filosofía y no se de una negación lógica. No tenemos filosofía, sino con la filosofía europea, sobre la filosofía europea, en diálogo con la filosofía europea, hacer filosofía latinoamericana. No sé. Qué interesante. También gracias, Álvaro, por, por tu intervención y, por supuesto, Cristóbal, por la respuesta. Yo quisiera poner dos elementos aquí para el debate, ¿no? Me permito hasta que alguien más se anime porque no veo manitos alzadas. Como justamente Cristóbal nos ha dicho, Hegel no nos da partida de nacimiento a la historia todavía. No, no dice ellos van a hacer la historia, sino que ahí están y nosotros les vamos a dar haciendo, les reconoceremos cuando nosotros creamos que debemos reconocer que van a hacer historia. Justamente, Arturo Henry Roy plantea que lo que pasa en la Revolución de Independencia, lo que hace Bolívar como filosofía de la historia, sin escribirla, es plantear un cambio y pensar que la historia tenemos que hacerlo nosotros, que la historia no es un acaecer, como Hegel dijo, ustedes padecen la historia, nosotros la hacemos, ¿no? La América es parte de la historia que le daremos nosotros la mayoría de edad. Y entonces la Revolución de Independencia, como dice el propio Dussel y Roy, es una demostración de poner de cabeza la tesis de Hegel y mostrar que la historia no es un acaecer para América, que es un quehacer. Y lo hacen los pueblos latinoamericanos que hacen su revolución de independencia con el pensamiento criollo que viene de Europa en ese momento, pero se recrea aquí a través de la historia real de los pueblos, de nuestra circunstancia.
se recrea y se plantea una cosa diferente y se recrea el propio pensamiento que también Aníbal Quijano lo plantea. Nosotros somos también hacedores de la ilustración, porque iban y venían. Y lo plantea, por ejemplo, para mí, alguien que la historiografía no lo ha registrado lo suficientemente bien y no le han dado la categoría de filósofo, pero para mí es un filósofo latinoamericano que fue, además reconocido por Bolívar como tal, ¿no? Simón Rodríguez, que justamente dice, ¿en dónde, la América es original, ¿en dónde iremos a buscar modelos o inventamos o erramos? Y le decían en alguna época el ruso de América, porque era un filósofo y Bolívar le reconoce como el que sembró su corazón para la libertad, para lo grande, lo hermoso y lo justo. Entonces hay un cambio y también algunas cosas, el propio Emilio de Rousseau, aquí Simón Rodríguez le cambia y dice, mucho se ha dicho por educar príncipes, lo que hay que hacer es educar a pueblos para que sean libres. Entonces, la historiografía no les ha reconocido como filósofos porque como el otro día escuchaba una lindísima conferencia, una lindísima entrevista entre Enrique Dussel y Walter Mignolo, uno de los representantes del pensamiento decolonial, como lo sabemos, y lo había mencionado al pensamiento decolonial Cristóbal, el que decía, tenemos que repensar las categorías, incluso con la que hemos hecho filosofía latinoamericana, porque siempre estamos reproduciendo, somos parte de la filosofía occidental y no podemos dejar de serlo, pero somos parte de una realidad que va más allá de lo que hemos aprendido en la filosofía occidental, que la propia modernidad y lo que ha sucedido, como decían, estas repúblicas tan imperfectas, con constituciones perfectas, como decía Cristóbal, ¿no es cierto? Lo que fue negado y que ahora está surgiendo, el Abya Yala es algo negado por la modernidad, por los mestizos y los criollos que se quedaron después de la independencia. Pero es una filosofía, como algunos le llaman, ¿no es cierto? Porque la filosofía platónica también está llena de mitos. La nuestra sí, era una filosofía diferente, que fue negada, ¿no? Y entonces, ahora se está reivindicando esa relación entre el cosmos y, y los seres vivos que fue negada la Abya. Yo creo que incluso las categorías están teniendo que ser repensadas y por lo tanto, qué bueno este debate, qué bueno repensarnos, porque somos nuestras circunstancias del mundo. Ahora la pandemia nos ha demostrado mucho más eso, pero no es cualquier mundo, no es el del Bul-Yun-Chan, que es Corea, aunque está pensando en términos universales. No es la que estamos viviendo, lo que están viviendo los pueblos indígenas, los pobres de nuestra Latinoamérica, que son más pobres que los del resto del mundo en muchas cosas. Entonces, la circunstancia del mundo, pero hay un desde aquí que no podemos dejar de mirar, y una historia, ¿verdad?, que va más allá de lo que conocemos como la historia occidental, de lo que somos parte, y que simplemente no podemos abarcarlo todo, pero sí preguntarnos por cosas e ir un poquito más. Perdón, Laura Angamarca quería hablar y yo me fui antes de... Laura puso la mano y como yo estaba habla y ella se arrepintió. Buenas noches con todos los presentes. Sí, tengo dos preguntas. Es por parte de un compañero que está con el micrófono dañado, es de Paulino Pañi. La primera es, la filosofía de la liberación, siendo una corriente propia de Latinoamérica, da la oportunidad de ver que este sector ya no está ligado a repetir los pensamientos occidentales, es decir, ya no es una filosofía netamente latinoamericana en base a sus situaciones y contextos. Y la segunda es si antes de eso existían otros movimientos latinoamericanos o no. Ya, sobre la primera. La filosofía latinoamericana, sí, en relación con la filosofía europea, decíamos que no es una negación de la filosofía europea. Como planteaba Lorena muy bien, es un rehacer de categorías. O sea, las categorías no están hechas, ni definitivas, ni terminadas. En el caso en el caso de la filosofía latinoamericana, hay todo un sistema filosófico que es tan grande que podría compararse, no lo disminuimos,
Por ejemplo, el sistema de Enrique Dussel, el sistema hegeliano, tiene una estética latinoamericana, una ética de la liberación, una filosofía de la liberación, una teología de la liberación, y tenemos, como decía Lorena, pues un trabajo en el ámbito de la pedagogía. Paulo Freire, por ejemplo, ¿no? El trabajo de Paulo Freire, el trabajo de muchos de ellos, que se hace superando categorías que estaban, pues, limitadas en la filosofía europea. La filosofía europea nos ponía como limitada. Y la segunda pregunta, si me repite, porque se me fue, no le anoté la pregunta, era sobre... Si antes de eso existían otros movimientos latinoamericanos o no. Por ejemplo, es un filósofo latinoamericano, ¿no? Eugenio Espejo, si le estudiamos en los planteamientos de Espejo, es un filósofo. En realidad la propuesta de Espejo es en contraposición a la filosofía de la colonia. Es un adelantado, es un pensador moderno, es un pensador racionalista, es un pensador ilustrado, mejor palabras, ilustrado, ¿no? Es alguien que se forma en la ilustración. Entonces, han habido filósofos latinoamericanos anteriores a la filosofía de la liberación. Tenemos en México, por ejemplo, Samuel Ramos. Tenemos un filósofo importante que que nos habla sobre la utopía latinoamericana. Es el filósofo mexicano que nos habla de la raza cósmica, ¿no? La raza cósmica de José Vasconcelos. Vasconcelos nos habla de la raza cósmica y esa es una utopía latinoamericana. ¿Cómo debería ser la arquitectura latinoamericana? ¿Cómo deberían ser las universidades, las escuelas latinoamericanas? Y cómo es de maravillosa América Latina, ¿no? Y nos habla de de una raza diferente. Claro, todavía el concepto de raza lo está manejando Vasconcelos, pero no olvidemos que es la época en que hay un racismo terrible, se habla de razas y se habla de una raza superior, el surgimiento del nacionalsocialismo, del nazismo en Alemania, y él nos está hablando de la raza cósmica, del crisol de razas, de la raza universal que estaría en América Latina. Querido Cristóbal, nos falta menos de un minuto y no quiero dejar de agradecerte a nombre de todos los chicos y de despedirnos antes de que se nos corte. Mil gracias. Nosotros iremos desmenuzando varias cosas que ahora se han mencionado y ojalá algún rato podamos invitarte nuevamente para dialogar con estos chicos que son muy chéveres. Muchas gracias, Lorena. Y muchas gracias, chicos, por su tiempo y por haberme invitado a ti, Lorena, y a ustedes. Buen Gracias. fin de Buena. semana.